Los seguidores, y sobre todo los doctores de la ley mosaica, habían hecho cuenta de todos los preceptos contenidos en ella. Se supone que sobrepasaban los 600. Trataban de cumplirlos escrupulosamente, pero se perdían en esa maraña. Además, como siempre ocurre cuando la gente es minuciosa fijándose en los detalles, se pierde de vista lo principal al cuidar esto secundario. Por ejemplo, la ley prohibía tomar la sangre de cualquier animal, para no engullirse un mosquito con su respectiva sangre. Eran muchos los que colaban el vino antes de beberlo. Eso no les impedía, como irónicamente le señala Jesús, tragarse un camello. No solo no cuidaban con igual escrúpulo las obras de misericordia, sino que hipócritamente cometían verdaderos crímenes. El Señor se lo echa en cara a escribas y fariseos. En la parábola del buen samaritano, presenta a un hombre que para los judíos era un cismático, un hereje, realizando la caridad que un sacerdote y un levita no habían hecho. En medio de semejante confusión mental, no es extraña la pregunta que uno de esos doctores le hace a Jesús en el capítulo 20 de San Marcos. ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Sin titubear, el maestro le responde con una cita del Deuteronomio, en el capítulo 6, y otra del Levítico, en el capítulo 19. Le responde que el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas. El segundo consiste en amar al prójimo como a uno mismo. Precisamente, cuando el mismo doctor, en el relato de San Lucas en su capítulo 10, le replica: ¿y quién es mi prójimo?, es cuando el Señor cuenta aquella parábola del buen samaritano. El amor a Dios, el amor a Jesús, según nos enseña se demuestra por medio del amor al prójimo. Al tomar forma humana, el Verbo se ha hecho solidario con la humanidad. Por eso, en aquella parábola del juicio final en el capítulo 25 de San Mateo, los réprobos son condenados por falta de caridad. Dice: Apartaos de mí, malditos, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui extranjero y no me hospedasteis, desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Lo que se hace al más pequeño, se hace a nuestro Señor. Lo que no se le hace, al Señor se le niega. Razón tiene San Juan en aquellas palabras que citábamos anteriormente, de que la mentira representa decir que se ama a Dios cuando no amamos a nuestros hermanos. Pero además, Santa Teresa también lo indica en las moradas, que como señal inequívoca del progreso en el amor a Dios, hay otra no menos segura, que es el acatamiento de su voluntad. Esa es una señal segura del progreso en el amor a Dios.
pecado consiste sencillamente en tener la vida centrada en uno mismo. La santidad consiste en tenerla centrada en Dios. El primer pecado de Lucifer no fue querer ser igual al Altísimo. Ese fue el segundo, una consecuencia del primero. El primero consistió en haberse ensimismado, en egolatría. Se halló tan hermoso y tan perfecto que ya no tuvo freno. De la misma manera, todos nuestros pecados proceden de una sola raíz. Son diferentes manifestaciones de un solo pecado. Este es el querer hacer cada cual su voluntad. Padre nuestro, nos enseña a desear precisamente lo contrario. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En esto consiste totalmente la santidad. Jesús es dechado de ella en toda su vida. Siendo niño, dice a su Santa Madre cuando ésta lo halla en el templo de Jerusalén: ¿no sabías que de las cosas de mi Padre me debo ocupar? Y en la plegaria postrera en Getsemaní, la última súplica se termina con una entrega absoluta: no se haga mi voluntad, sino la tuya. María podía comprender bien a su hijo. De toda su vida anterior a la Anunciación no sabemos nada. Sin embargo, el relato de San Lucas nos dice que al aparecerse el ángel, la saluda en una forma sorprendente. Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. ¿Pero por qué? Dios lo sabía, y nosotros no tardaremos en saberlo si seguimos leyendo. Al conocer el mensaje del ángel, la Virgen queda sorprendida en su humildad, pero no tarda en reaccionar. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es el acatamiento absoluto de la voluntad divina, con todos los sacrificios que esto representaba, desde el inicial repudio de San José, que piensa por un momento llevar a cabo, hasta la crueldad del Hijo clavado en la cruz. Todo fue aceptado en ese instante. Hay personas que se quedan perplejas y hasta se escandalizan ante dos episodios de la vida de Cristo. Uno es cuando lo busca su familia y el Señor dice: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y hermana y madre. El otro es cuando una mujer llena de entusiasmo por sus palabras bendice los pechos que criaron a Jesús. Instantáneamente, éste replica que bendito es todo aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Por qué escandalizarse si estas palabras, antes de ser pronunciadas en este mundo, ya habían sido pronunciadas en la eternidad? Para encarnarse, Dios necesitaba que una mujer lo permitiera, y esa mujer fue proclamada madre suya, porque acataba su voluntad. Por otra parte, no hay otro camino para entrar en el reino de Dios. Al final del Sermón de la Montaña el Señor lo dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
al principio del mismo sermón, había comenzado por decir: «Bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos». ¿Y quiénes son los pobres de espíritus? No son los de espíritu pobre, no son los tontos o débiles mentales, sino los que espiritualmente se sienten pobres. Aquellos que, al contrario de los fariseos y puritanos, no se juzgan perfectos y llenos de hambre y de sed y de justicia y de perfección, están siempre dispuestos a obedecer la voluntad divina. Eso es un pobre de espíritu. ¿Quiere decir que solo los santos entrarán en el reino de Dios? Esto es así, y es indiscutible. En su origen la palabra santo quiere decir consagrado. En este sentido la usamos cuando hablamos de días santos o de objetos sagrados, y se aplican a las personas, llegando a referirnos con la palabra santo a su perfección divina. Las palabras de Jesús son categóricas. Sed pues perfectos, como vuestro Padre es perfecto, ni más ni menos. Un santo padre de la Iglesia griega, San Atanasio, escribió: «Dios se hizo hombre para que los hombres fuéramos divinos. Nada menos que unirse enteramente con Dios nos permitirá entrar en su reino, pese, claro está, a quienes quisieran todas las comodidades de este mundo y luego la bienaventuranza eterna, lo más tarde posible, claro. ¿Qué será, pues, de los que no hemos alcanzado la santidad? La doctrina de Santa Catalina de Génova sobre el purgatorio tienen respuesta a esto. Todo aquel que siente remordimiento se lanza voluntariamente a él desde esta vida. Lo que no fue conseguido aquí será completado en el más allá, para los que, impulsados por el amor divino, buscan purificarse para alcanzar la unión con Dios. El purgatorio está negado a los que nunca lo buscaron, a los que nunca se arrepintieron. Para ellos será lo contrario de aquella vida eterna de la cual tanto habla el Evangelio de San Juan. Los gajes del pecado son la muerte, como nos enseña San Pablo. Y la finalidad de tanto amor de Dios al hombre, no puede ser la muerte. Si Cristo puso a nuestra disposición tantos medios de gracia, tampoco puede serlo la purificación en el más allá, cuando el fuego del divino amor concluya de acrisolar el alma. La finalidad de la vida terrena consiste en alcanzar ya en ella la perfección del amor de Dios, con el correspondiente amor al prójimo. Jesús nos dice: esforzaos. Enseña que el reino de Dios sufre violencia y sus amonestaciones son bien claras. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ellos, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que llevan a la vida, y pocos son los que lo hallan. Pascal, el gran matemático y pensador francés del siglo XVII, escribe la oración que hoy nos sirve de remate a la meditación. Haz, Dios mío, que con una uniformidad de espíritu siempre igual yo reciba toda clase de acontecimientos,
puesto que no sabemos lo que debemos pedir, y yo no puedo desear uno más que el otro sin presunción y sin hacerme juez y responsable de las consecuencias que tu sabiduría, muy justamente, me quiso ocultar. Señor, yo solo sé que sé una cosa: es bueno amarte, seguirte, y es malo ofenderte. Después, no sé cuál es lo mejor o lo peor de todas las cosas. Yo no sé cuál me es más provechoso, si la salud o la enfermedad, los bienes o la pobreza, y así, con respecto a todas las cosas del mundo. Es un discernimiento que sobrepasa la fuerza de los hombres y de los ángeles, que está oculta en los arcanos de tu providencia, que yo adoro y yo quiero profundizar.